Ok. Y una de las cosas que más me gustó de la película es la capacidad que tiene de interpelar a la audiencia para hacerla reflexionar constantemente sobre tópicos que están tan internalizados en la sociedad que muchas veces uno no los ve o no Mm. los quiere ver. Entonces, en ese contexto quería preguntarte cómo trabajaste los papeles de Natalia y Pablo para asegurar que estas dinámicas de poder se representaran de manera auténtica y natural. Bueno, viste, estás dando con una clave importante en la película, ¿no? Como que de entrada, como que el desafío del guión y de la historia tenía que ver con generar esta sensación como de, no es matiz la palabra, de tamiz, como que había algo de los layers, ¿no? Como algo de Sí. poder contar escenas y situaciones que por un lado, como vos decís, son muy cotidianas, pero que a la vez puedan tener lecturas que en el volver a visitarlas o en el poder hacer foco en algunos detalles, uno pudiera observar algo en torno a esto de los comportamientos, ¿no? De cómo hombres y mujeres nos comportamos en lo vincular, eh, y hasta dónde hay algo de lo que se reproduce respecto de esas formas eh, machistas de relacionarnos y de ocupar como los lugares en los vínculos que están ahí. Eh, y el desafío era a la vez no bajar línea, en el sentido de no evidenciar esto de una manera subrayada, digamos que podría haber sido una decisión narrativa, pero no, porque a mí me gusta como el cine que de alguna manera se asemeja más a la vida, en el sentido de está más atravesado por una mezcla de emociones y de pensamientos y de formas de vincularnos que está en tensión permanente, que no es una cosa o la otra, sino que es como una combinación de. Y me pasó ayer bastante también hablando con gente después de la proyección, de gente que me decía, bueno, quiero volver a ver porque tengo la sensación de que hay algo de cuando veo la historia transitada por un personaje, la escena X, ¿no? Transitada por uno de los personajes y después la vuelvo a ver transitada por el otro, me quedo pensando, pero en aquella pasó tal cosa, acá pasa tal otra. Bueno, como que hay algo esto de las capas que me parece que se logró, digamos, y era una de las ideas principales. Joaquín, tu personaje definitivamente tenía cosas muy desafiantes y en ese contexto quería saber si hubo algún aspecto de Pablo que te resultó particularmente difícil de interpretar cuando conectaste con este personaje. Pablo y el trabajo que hicimos con Celine en los ensayos a mí me permitió reflexionar sobre mi propia masculinidad, ¿no? ¿Cómo es mi masculinidad? Y cómo es mi masculinidad inclusive en el trabajo, cómo opera en el trabajo. Y hubo algo que para mí al principio me resultaba un poco desconcertante, por llamarlo de una manera, no sé si es esa la palabra, pero era la idea de trabajar con la acción como actor y tener el control de la acción de los personajes con la que normalmente a veces trabajo. Acá había zonas que Celina me regaló un concepto que es el in-between. Había una zona donde el personaje no tenía un color taxativo sobre lo que estaba pasando. Era justamente zonas de incertidumbre en relación a lo que él está viviendo. El personaje a mí me invitó a reflexionar mucho sobre la necesidad de la masculinidad que tengo, de mostrarme seguro en un montón de contextos. Y el personaje no es así, como va viviendo todo lo que le va pasando. Y fue un hermoso trabajo. Ayer cuando vi la película disfruté muchísimo de la película y también de verme a mí con mi cuerpo al servicio de la narrativa de Selina, ¿no? Cecilia, que tienes una relación importante con Martin Scorsese, laboral, personal, y que fue el productor de esta película, pero para el pulso de quienes no estamos allá, ¿cómo se sintió esa recepción en Nueva York y siendo presidida la película como por Martin Scorsese? Sí, sí, yo también me quedé reflexionando cuando veía las fotos y decía, bueno, estamos en el consulado argentino, con la bandera argentina, la bandera norteamericana, bueno, en un momento donde son símbolos que tienen un peso muy concreto en nuestro país hoy, ¿no? Sí. Un poco lo que charlábamos acá con los chicos hoy, ¿no? Como que hay algo de Scorsese, que es una persona, por un lado, muy generosa, conmigo lo ha sido siempre, eh, pero, y esto se traduce como en acciones muy específicas que
él entiende muy bien qué es lo que tiene para aportar, digamos, ¿no? Entiende lo que significa no solo para esta película, sino para un cine, eh, en particular el cine argentino, como vos decís, no el cine latinoamericano, pero puntualmente el cine argentino hoy con la dificultad en la que estamos en el marco del gobierno de ultraderecha que tenemos en este momento. Bueno, es un gesto que él sabe que está haciendo y que tiene que ver con el vínculo conmigo y con el afecto que me tiene, y con que hacía un montón de tiempo que no nos veíamos, si bien estábamos en contacto por el tema de su participación como productor ejecutivo, pero que a la vez trasciende ese vínculo en sí y habla de alguien que entiende mucho qué es lo importante y para qué estamos donde estamos, digamos, ¿no? Como, y bueno, eso viniendo de una leyenda como es él, es como muy gratificante y por mi lado como de mucho agradecimiento, ¿no? A mí, Noche. anoche la charla que tuvimos me sigue confirmando que gente que tuve la posibilidad de conocer, que yo siempre admiré muchísimo, a un punto de esto, me ha tocado conocer leyendas, ¿no? Y gente que desde muy chico para mí eran simbólicamente, gente que había hecho muchísimo por lo que nosotros hacemos, y confirmarme que esa sensibilidad está en estar conectado en el lugar de la humanidad, de la conexión, Hablamos en un momento un poco sobre que él no había venido a Argentina y charlando un poco de eso, pero le dije, bueno, pero la película muestra un poco cómo es nuestro país. Sí, sí, por supuesto, cómo son las... eh, pero todo el tiempo era la sensación de sentir que ese momento en la vida es un tiempo fuera del tiempo. Estás viviendo algo que para un pibe como yo de Adrogué es algo extraordinario. Es como decir, mira vos, qué bárbaro, cómo gracias a Celina de repente Scorsese estaba ahí integrado de una manera cercana, amorosa y sobre todo lo que decía Celina, movió comunicacionalmente, es un gesto para que dice muchas cosas y eso no solo si antes tenía admiración por su cine y por el lugar que ocupa en la historia de nuestro cine, el cine contemporáneo, sino que alguien que sabe qué es lo importante y en este caso está poniendo su cuerpo y viene a sus 81 años a un consulado de un país como el nuestro a promocionar una película como la que estamos haciendo, bueno, ahí ya esas personas para mí ya tienen un valor sublime. Eso ya es sublime, ya es una humanidad del orden de lo sublime, alguien que tiene una coherencia eh, enorme.